¿Cómo preservar los datos que uno coloca en Internet? Que son datos personales, por ejemplo, para la compra de algún artículo o cuando uno tiene que realizar alguna operación vía tecnológica. Nicolás Magaldi, buenas tardes. Buenas tardes, María Belén, muchas gracias. Es especialista en el tema de tecnología, como siempre, y bienvenidos a los dos invitados. Uno es Federico Pacheco, especialista en seguridad informática, y Daniel Mantoschi, ¿no?, que es abogado. Daniel Monasterki. Muy bien, sí. Muy buenas tardes, bienvenidos, porque uno, digamos, tiene muchas sospechas, ¿no es cierto?, cuando coloca datos personales en Internet para, por ejemplo, hacer alguna compra. Yo, de hecho, uso el home banking, pero eso siempre me garantiza, con el cambio de una clave que se me proporciona periódicamente, esa posibilidad, ¿no es cierto?, tener la seguridad de que mis datos no se van a extender y nadie puede tener ingreso a ese home banking, ¿no? Pero te pregunto a vos, Nicolás, ¿cuáles son los principales peligros? Sí, a mí me gustaría empezar a explicarles un poco lo que tiene que ver con qué es que nos roben los datos privados en Internet. En realidad tenemos que tener en cuenta que esto que vamos a brindarles la información justamente ahora no tiene que ver con una cuestión para alertar, sino para prevenir, porque mucha gente no tiene conciencia a la hora de ingresar una tarjeta de crédito, consultar en el hecho del home banking o los datos bancarios, en qué lugar se deben hacer, en qué tipo de páginas web se tienen que hacer y qué debemos tener en consideración para que esto sea de manera correcta y no nos puedan robar ningún tipo de Internet. Yo creo que Federico es el especialista para poder indicarnos a nosotros algunos conceptos principales de lo que tiene que ver. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros a la hora de ver, por ejemplo, una página web para decir, esta página web es segura para ingresar mis datos personales, mi tarjeta de crédito? Bueno, en principio hay algunas pautas básicas que son muy técnicas y por ahí tal vez no es la idea llegar a la gente desde un punto de vista técnico, pero sí, tal vez cómo llegaron hasta ahí. Si llegaron hasta ahí tal vez cliqueando en un mail que les llegó, probablemente podamos dudar de esa información porque la información no llega normalmente por mail. Entonces generalmente uno se conecta a la página del banco, que se conecta frecuentemente, y desde el lugar que se conecta frecuentemente, desde su casa, no así desde un ciber o desde una conexión pública. Esas son las probabilidades mayores que hay cuando uno se conecta a una conexión pública, que pueda pasar algo con la conexión porque va volando por ahí la información básicamente. Bien. Pero si uno se conecta a la página propia de los bancos, de los servicios como, no sé, de compra online, etcétera, no debería haber un riesgo mucho más importante ahí. Hay que visualizar algo en la dirección web. Nosotros cada vez que hablamos de acá de algo seguro, siempre indicamos a la gente que visualice cómo debe ser la dirección. HTTPS, que esa S indica algo de seguridad. Exactamente, esa S indica que estamos estableciendo una conexión segura con el servidor. De todas maneras, por supuesto que existen metodologías muy técnicas para evadir ese tipo de protecciones, pero la realidad es que en la gran mayoría de los casos podemos tener bastante tranquilidad que nos estamos conectando a un sitio que contiene esa S en el HTTPS de la dirección y colocamos la información, los datos, el nombre de usuario, la contraseña ahí, probablemente estemos conectando con el banco o lo que sea que nos queremos conectar. Bien. Y María Belén, te cuento algo más. Uno de los delitos que más crece a nivel mundial tiene que ver con la identidad robada, el robo de identidad a través del acceso a este tipo de datos privados. Por eso creo que también Daniel en este caso es el especialista y le vamos a preguntar qué es el robo de identidad privada y cómo se configura este delito en la Argentina y a nivel mundial. Bueno, como vos bien decías, el robo de identidad es el delito de mayor crecimiento en el mundo en la actualidad. Para que tengas una idea, la ONU emitió un documento el año pasado, un informe muy importante donde mostraba preocupación por dos temáticas, el robo de identidad y la pornografía infantil. Y tiene una relación muy cercana, justamente porque últimamente estamos viendo ya desde hace algunos años cómo los pedófilos se relacionan con los menores de edad a través de identidades falsas o usurpando la identidad de otras personas justamente para lograr tener lazos de amistad con estas personas y en el futuro poder encontrarse de manera personal. Por eso es tan importante que exista una normativa que regule el robo de identidad por todo lo que está pasando. A través de una identidad falsa o usurpándole la identidad a alguien se puede amenazar, se puede hostigar, se puede calumniar, injuriar, extorsionar. Entonces la idea es que no se llegue a eso, sino el que cree una identidad falsa lo hace con una intención de cometer un daño. Entonces debe tener su pena por esto. Digo, porque esto pasa mucho en lo que tiene que ver con las redes sociales. Nosotros lo hablamos muchísimo, el hecho de que muchas personas se apropien, por ejemplo, de un personaje famoso. Se apropien esa identidad para utilizar y hacer calumnias, hacer injurias, cualquier tipo de cuestión. ¿Cómo puede controlar la gente ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la identidad robada o el robo de identidad? Teniendo cuidados en donde hacen clic, por ejemplo, había contado recién Federico, en Twitter es bastante habitual que le llegue un mensaje directo y que uno haga clic ahí. Eso es una aplicación que justamente lo que quiere es tomar el control de nuestra cuenta. Hay una colega de ustedes que tuvo un problema similar, que le robaron la cuenta de Twitter, tenía 55.000 seguidores y está muy preocupada porque justamente hay mucha gente que sabe que no es ella la que tiene el control de esa cuenta ahora, pero hay más de 50.000 que sí creen que es ella y todo lo que está poniendo esa persona que le robó la identidad
lo hace en nombre de esta periodista, ¿no? Claro. Entonces, ahí es el peligro también. Está utilizando fotos que pertenecen a la hija de ella. Es bastante preocupante porque es incontrolable ya, a veces, claro. Se vuelve incontrolable. Y es medio complicado a veces lograr y recuperar la cuenta porque Twitter y Facebook generalmente están fuera de nuestra jurisdicción. Entonces se complica a veces poder acceder a un email de contacto, a un formulario y que realmente den alguna respuesta de manera rápida. Bueno, y acá en Argentina hay muchos casos de lo que tiene que ver con el robo de identidad o de robo de datos privados. Hay datos extraoficiales que nos muestran que hay aproximadamente un robo de identidad por hora. Un robo de identidad por hora. Porque se habla de robo de identidad digital y de robo de identidad físico, el que se hace a través del documento nacional de identidad. Claro. El tema que tiene, desde que empezó a crecer el uso de Internet, se complementan estos, porque para poder sacar un crédito en algún banco o en alguna financiera o en algún lugar que dé créditos a sola firma, se requiere un documento nacional de identidad y aparte un recibo de sueldo y una factura de un servicio. Para saber dónde uno trabaja, generalmente los delincuentes informáticos buscan en Internet. Por eso es tan importante tener cuidado de la información que uno pone en Internet. Bien. Bueno, creo que para ir cerrando un poco, estaría bueno tener unas conclusiones de ellos en caso de preguntarle a Federico, por ejemplo, ¿cuál es la consideración básica que tiene que tener una persona? Yo me imagino la situación de la persona común que nos está mirando en este caso, de que va a un bar y dice, bueno, voy a ingresar a mi mail, voy a visitar las redes sociales, también voy a ingresar al banco para consultar el saldo. ¿Cuál es la cuestión principal que tiene que tener en cuenta para no ser víctima de lo que tiene que ver con el robo de identidad o robo de sus datos privados? Bueno, en principio, tratar de hacer las conexiones desde lugares lo más seguro posible, es decir, desde donde uno lo frecuenta normalmente. Bien. Es decir, es difícil no acceder al mail cuando uno se está conectando en un café porque uno normalmente va para eso. Es difícil no hacerlo. Pero si uno quiere reducir el riesgo, esa sería la manera correcta. Muy bien. Muchísimas gracias a los tres.